La definición que nos da prácticamente el diccionario, y es la siguiente. ¿Qué es el feudalismo? Pues bien, el feudalismo es un sistema social, económico, político, basado en relaciones de dependencia, que también vamos a llamar relaciones feudales, que van a darse entre un señor y un vasallo. El feudalismo podemos verlo además desde dos puntos de vista. Si definimos el feudalismo desde un punto de vista social, lo definimos como ese sistema en el cual se establecen unos compromisos de dependencia entre dos hombres libres. Este concepto es importante, pues ya aquí en el feudalismo no vamos a estudiar el concepto de esclavitud que veíamos en la antigüedad. Aquí es diferente. Aquí nos vamos a encontrar con un compromiso que dos hombres libres, un señor y un vasallo, toman cada uno con dos objetivos diferentes, que ya veremos más adelante. Y desde el punto de vista económico, el feudalismo es un sistema en el cual vamos a encontrarnos con un señor, que es el dueño de la tierra, que va a ceder la producción de esta a un campesino a cambio de una parte de los beneficios de su trabajo. ¿Qué es una relación feudal? Pues bien, son las relaciones que van a darse entre el señor, es decir, el dueño de la tierra, y un vasallo. Estas relaciones obligan a señor y a vasallo a un compromiso. El señor está obligado a proteger y a ceder sus tierras al vasallo para que las trabaje. ¿Y a qué está obligado el vasallo? Pues bien, el vasallo está obligado a ayudar. Bien, para comenzar remontémonos entre los siglos 4 y 9. Y vamos a suponer que estamos en algunas regiones de Europa. Bueno, en este momento, es decir, entre el siglo 4 y 9, y en este lugar, en Europa, dijimos que estamos en algunos lugares, la sociedad organizó un modo de producción denominado feudalismo. El feudalismo era una organización social y política, en la que el señor feudal no solamente era dueño de la tierra, sino también de todo lo que hubiera sobre ella, incluyendo a las personas, obviamente, que la habitaban. En la sociedad feudal, el poder político estaba fragmentado en unidades llamadas señorío. Aquí tenemos unos ejemplos en nuestro gráfico, miren. Estos vamos a imaginar que son, como lo acabamos de decir, señoríos. Aquí tenemos otro, por acá otro. A estos segmentos de territorio los podemos llamar señoríos, señorío feudal o lo podríamos llamar también feudo. ¿Qué es un señorío feudal o feudo? Bien, es una porción de territorio donde el señor feudal ejercía poder sobre los campesinos que trabajaban la tierra. Cada feudo, como podemos ver aquí, tenía alguien que lo comande o que lo administre, en este caso un señor feudal. Entonces aquí tenemos para cada feudo un señor feudal, y este tenía derecho a ejercer justicia y exigir a los campesinos que habitaban los señoríos una renta a manera de productos, trabajo y posteriormente de dinero. Este modo de producción feudalista se basó económicamente en la producción de la comunidad campesina. Apuntémoslo aquí. Es decir, de la explotación del señor feudal hacia los campesinos que habitaban el señorío feudal o feudo, como ya lo hemos dicho antes. Bien, pero la sociedad del modo feudalista de producción se dividía en estamentos. Vamos a conocer cuáles eran estos. En el feudalismo, los estamentos son los grupos de personas que vivían en distintas condiciones, dependiendo, eso sí, de los privilegios que poseían. También hay que decir que cada señor era servidor de otro señor, lo que marcaba una acentuada estratificación de clases. Vamos a comenzar con el primer estamento. Primero es el rey, es decir, la realeza que heredaba un trono por sus condiciones genealógicas, es decir, por descender de una familia, linaje o casta de grandes poseedores de
riquezas y títulos obtenidos a través del tiempo. El señor feudal podía ser un obispo o un varón que había heredado todas estas tierras, que hemos dicho que se llama feudo, o que se las habían otorgado como compensación por algunos servicios prestados al rey. Ahora tenemos a los oratores u oradores, considerados la nobleza religiosa. Estaba conformada por la jerarquía eclesiástica y representaban el poder de los papas y la iglesia cristiana durante la sociedad feudalista. En la sociedad feudalista también se contaba con los bellatores o guerreros. La nobleza guerrera estaba compuesta por los caballeros guerreros que servían a un señor feudal a través de un contrato con el cual prometían fidelidad. Estos guerreros estaban encargados de brindar seguridad militar al feudo o señorío. En la escala más baja, en el nivel más inferior, se encontraban los laboratores o trabajadores, o también podemos denominarlo campesinos trabajadores. Los campesinos se encontraban sometidos al poder del señor feudal, quien les exigía el pago de renta, como ya hemos dicho antes, y de diferentes servicios. Aparte de que debían pagarle renta al señor feudal, asimismo debían darle diezmo a la iglesia. Bien, los teólogos afirmaban que en la sociedad había tres órdenes interdependientes: los que guerreaban, los que oraban, los que trabajaban. Sostenían que cada grupo tenía una función establecida por Dios. Y con este ardid y de esta manera, la nobleza guerrera y la religiosa legitimaban su dominación sobre los campesinos. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. El feudalismo, el sistema político, económico y social de la Edad Media. El feudo era un conjunto de tierras que el rey o un noble laico o eclesiástico, el señor feudal, entregaba a cambio de ayuda militar o servicios religiosos a otro noble de rango inferior, vasallo, el cual se sometía a ellos mediante un juramento de fidelidad. Estos feudos eran explotados por los siervos campesinos que debían entregar una parte de sus cosechas a su señor feudal, lo que le obligaba a vivir en unas condiciones miserables. Como veis en la pirámide, el rey se encontraba en la cima. Todos le rendían tributo y por encima de él solo se concebía a Dios. Dejando a un lado al rey, la sociedad feudal era tripartita, es decir, estaba integrada por tres órdenes: los que oran, los clérigos; los que pelean, los guerreros; y los que trabajan, los campesinos. Cada grupo dependía del otro, es decir, si los guerreros no defendían a los campesinos, estos no podrían cultivar la tierra, y si no hay comida, los nobles no podían defender la tierra y el clero no podía rezar para que Dios les ayudara y diera fuerza a los guerreros para combatir. En el segundo escalón por debajo del rey se encontraba la nobleza y el alto clero. Los grandes señores feudales, nobleza, eran propietarios de extensos feudos y habitaban en los castillos. No realizaban actividades productivas y se dedicaban a la guerra, a los torneos que en tiempo de paz servían de entrenamiento y a la caza. El alto clero, los cardenales, arzobispos, obispos y abades, solían ser los segundos o terceros hijos de los nobles. También fueron en muchas ocasiones titulares de señoríos y vivían o bien en el castillo o bien en el monasterio. Debajo de la nobleza y el alto clero encontramos en la pirámide a los caballeros y al bajo clero. Los caballeros tenían una relación de vasallaje con su señor feudal, una ceremonia solemne por la cual el caballero le jura fidelidad eterna a su señor feudal,
No poseía feudos, pero mantenía un caballo y poseían armas. Los monjes y clérigos solían ser los hijos de campesinos libres, que buscaban en la mayoría de los casos un medio para salir de la miseria. Los monjes vivían en monasterios gobernados por un abad, apartados de la vida cotidiana y dedicados al rezo y al trabajo. En esta época, algunos eran los únicos que tenían cultura, y gracias a ellos conocemos hoy muchos libros que se encargaron de copiar e ilustrar, llamados códices. Los sacerdotes vivían en el castillo o en la villa cercana al mismo. Toda esta pirámide se mantiene gracias al último escalón, que eran los campesinos. No todos los campesinos tenían la misma posición. El grupo más desfavorecido eran los siervos, ya que eran tratados como esclavos y se les prohibía abandonar los campos que cultivaban, casarse fuera del señorío o que cuando murieran sus bienes pasaran a manos de sus hijos. Vivían en las aldeas o villas y de ahí que se les llame villanos. En la Baja Edad Media empezó a surgir un grupo de comerciantes y artesanos que comenzó a coger mucha fuerza, ya que empezaron a hacer dinero. Eran los burgueses. Estos habitaban en los burgos, también denominados ciudades.